comenzamos un nuevo culto, una nueva reunión de estudio aquí desde la casa pastoral en este momento, pero hagamos de cuenta que estamos en el templo central y estamos transmitiendo para toda la ciudad, para muchos otros lugares que nos están siguiendo con estos maravillosos estudios de los Timoteos. ¿Que nos extrañamos? Sí que nos extrañamos y muchísimo. Ya vamos a tener en pequeñas burbujas algunos estudios y Dios nos va a dar el privilegio de volver a encontrarnos. Comenzamos este día miércoles de estudio de la palabra con una oración. Te invito a orar junto conmigo. Gracias, Señor, te damos por poder encontrarnos una vez más alrededor de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por poder estar sentado a tus pies para escuchar las palabras que a través de distintos maestros de la palabra tú estás brindando a cada uno. Danos gracia, danos sabiduría, que nuestros oídos puedan oír tu palabra, que nuestros corazones puedan sentir tu presencia. Oh, a los que estamos de este lado, danos labios de ángeles, lenguajes espirituales para poder compartir con todos y cada uno. Y Señor, que podamos cada día, como le encomendaste a Josué, meditar la palabra de día y de noche. Que estos estudios y estas palabras sirvan para meditación de cada uno, para bendición y para crecimiento. En el nombre bendito de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Comenzamos cantando y alabando al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Te alabamos, Padre. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, sí, Señor, porque soy amado, porque soy amado. Sí, Señor, aleluya, te alabamos en esta tarde. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Sí, Señor, aleluya. Hay libertad en tu casa, hay libertad en tu presencia. Es por eso que te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Sí, Señor. Podemos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, somos libres, sí, Señor, somos libres.
soy. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí Señor. Hay libertad. Tú nos hiciste libres. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Aleluya. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Declara, somos libres. Somos libres. Somos libres. Aleluya. Por su sangre. Libres soy. Somos libres, Señor. Somos libres. Por su sangre. Libres soy. Libres soy. Aleluya, aleluya, aleluya. En esta tarde declara y alaba al Señor. Él nos ha hecho libres. Es por eso que podemos alabarle. Es por eso que podemos bendecir, exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él nos hizo libres. Él venció en la cruz. Él pagó un precio por mi vida, por tu vida, hermano, hermana. Es que por eso en esta tarde podemos alabarle con todo nuestro corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Y podemos decirle al Señor: cuán hermoso eres tú, Señor, aleluya. Maravilloso Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Cuán hermoso, sí, Señor, es Jesús. Son tus palabras, sí, Señor. Tu amor, cuán glorioso es Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Manos y alaba al Señor y dale la gloria a Él, aleluya. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, aleluya. Oh sí, Señor, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso, sí, Señor, es Jesús. Oh sí, Padre amado, palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es su poder.
Después de esta alabanza, de este tiempo de adoración en la presencia del Señor, quiero presentar el primer estudio. Sí, ya vamos directamente al primer estudio, luego vamos a hacer los anuncios y todo, lápiz, papel, tranquilidad sobre todo, la Biblia, los apuntes que tenga que tener y muchas ganas de estudiar. Bienvenido, Pastor Víctor Cruz, a esta primera clase. Hola, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga en esta noche. Una vez más nos encontramos, nos reunimos alrededor de la palabra del Señor, quizás de modo virtual, pero juntos seguimos mirando las Escrituras, la palabra del Señor. Y en este tema tan amplio, tan rico como es el tema de la iglesia, ¿no es cierto? Ya su historia o su doctrina, lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia, ¿no? En esta noche hemos estado, ¿no es cierto?, en estudios previos, hemos estado mirando algunos temas, pero hoy quería que miráramos, ¿no es cierto?, algo que sin duda es un factor muy importante, que tiene que ver con el Espíritu Santo, la iglesia y el Espíritu Santo, ¿no? También porque justamente en estos días se va a estar celebrando, ¿no es cierto?, ya los primeros días de junio, lo que tiene que ver con el día de Pentecostés, ¿no? Y tiene mucho que ver con el Espíritu Santo y con la iglesia, ¿no? Leo un texto, sé que muchos toman notas, ¿no es cierto?, por los textos que uno cita. Y bueno, aquí en Hechos capítulo 9, y el verso, ¿no?, que tenemos, ¿no es cierto?, vemos ahí 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. En otro texto nos habla, dice, y todos eran llenos, y los discípulos eran llenos del Espíritu Santo. Eso vemos una constante, ¿no? En la iglesia primitiva, como decíamos el estudio anterior, la iglesia y su mensaje, qué es lo que hablaba, qué es lo que predicaba la iglesia primitiva. Pero tenemos que ver que el Espíritu Santo lo fue, hablando de la iglesia primitiva, y es el agente ejecutivo primordial, esencial de la obra, de la misión que Jesús mandó que hiciera. El Espíritu Santo es vital, ¿no es cierto? Porque sin el Espíritu Santo no hay nada. Y esto comienza, ¿no es cierto?, todos recordarán, en las promesas de Jesús, allí en San Juan 14, San Juan 16, cuando el Señor les dice que Él iba a ascender al Padre y que Él iba a enviar a otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ellos y en ellos. Y cuando el Espíritu venga, Él va a hacer esto, Él va a hacer aquello, Él los guiará a toda verdad. Bueno, las promesas, inclusive diciéndoles antes de su partida que aquellos discípulos que había en el tiempo de Jesús no se movieran, no hicieran nada hasta que fueran revestidos con poder desde lo alto. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, ese relato, ese cumplimiento aún de lo que la Biblia en el Antiguo Testamento prometía en Joel, en el capítulo 2, cuando allí el profeta dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Y en esa profecía, digamos, de la palabra del Señor,
estaban los niños, los jóvenes, los ancianos, las doncellas, es decir, no había edad y no había tampoco para toda clase de personas. ¿Y por qué era esta distinción? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todos, venía particularmente sobre tres funciones específicas, que era la del rey, la del sacerdote, ¿no es cierto?, y el profeta. Eran tres oficios sobre los cuales el Espíritu Santo descendía para capacitarlos, para poder ungirlos como rey, para tener la guía, la autoridad, para poder gobernar al pueblo, el sacerdote para cumplir sus funciones como intercesor, como mediador entre Dios y el hombre allí, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, y luego también el profeta que iba a hablar y comunicar algún mensaje de parte de Dios. Y por supuesto, sobre la soberanía de Dios, sobre quien Dios quisiera enviarla, jueces, algunos que otros que Dios enviaba al Espíritu Santo. Pero no todos lo tenían. Entonces, vemos la promesa del Señor allí en Joel para el Nuevo Testamento, para el nuevo período que venía cuando viniera Jesús, y era, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre toda persona, que iba a estar disponible, que iba a estar dispuesto para que todas personas pudieran recibir. Y esto lo encontramos aquí en Hechos 2, cuando dice esta palabra, ¿no es cierto?, allí justamente capítulo 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo, un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Claro, eso fue la promesa, fue el cumplimiento, algo tremendo, glorioso, pero fue tal el alboroto, ¿no es cierto?, que allí había 120 personas hablando en lenguas y glorificando, alabando a Dios, que de pronto se armó un revuelo, un estruendo, ¿no es cierto?, causó ahí en medio de la multitud, confusos, dice, les oían hablar en otras lenguas. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan así? Y bueno, alguno atinó a decir, bueno, están ebrios, están borrachos. Y allí Pedro dice, no están borrachos porque es el mediodía, ¿no es cierto? Esto es el cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que dijo el profeta Joel, ¿no? Ahí les habla de parte del Señor y les dice la profecía, como dice allí en Joel, capítulo 2, ¿no es cierto? Y ahí trae un mensaje, ¿no es cierto?, de parte del Señor. Ahí vino el Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino? En el día de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días, de ahí viene el término, el significado Pentecostés, que tiene que ver con 50, y se celebraba una fiesta después de 50 días de la Pascua. De la Pascua, 50 días, estaba esta fiesta. Y justo, ¿no es cierto?, en ese día, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos reciben la promesa del Espíritu Santo, que también es simbólico y es una enseñanza también, ¿no?, el hecho de que justamente cayera en ese tiempo. Pero de ahí, ¿no?, quiero referirme un poquito a esto, de ahí viene el término también que de la iglesia evangélica, a los cristianos, que se les llama también pentecostales. ¿Y por qué se los llama pentecostales? Por el hecho de que este grupo de personas, los cristianos evangélicos, creen, ¿no es cierto?, en la manifestación del Espíritu Santo, como el bautismo, el hablar en lengua, las señales, los milagros, ¿no? ¿No es cierto?, todo ese fervor, bien, ¿no es cierto?, para cantar, orar, bien pentecostal, con fuego del Espíritu Santo, ¿no? De allí, por eso decimos, bueno,
que alguien es pentecostal. Aunque hoy, con la renovación del Espíritu Santo, quizás quedan muy pocos, por así decirlo, grupos o denominaciones que no hayan recibido o creído o tengan la manifestación del Espíritu Santo. Hasta hay un sector, hasta hay un grupo, hasta de los católicos, que inclusive ellos se llaman carismáticos, porque también creen, ¿no es cierto?, en la obra del Espíritu Santo. Quizás le falte mucha luz, revelación en cuanto a la palabra, pero son carismáticos porque creen en la sanidad, creen en el poder de Dios, creen en el Espíritu Santo, en su actividad, en su función, ¿no? Tremendo. Entonces hoy casi que no hay grupos que no crean, ¿no es cierto? Pero antes se los diferenciaba de uno u otro diciendo estos son pentecostales. Quizás los otros eran más estructurados, más reservados, más fríos, ¿no? O no creían tanto en la evidencia, la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso estamos hablando, porque no siempre fue así como vemos aquí, que todos eran llenos, que vemos como el Espíritu Santo los llenaba, los ungía, como a Pedro, ¿no es cierto?, que estaba allí lleno de la gracia, lleno del poder del Espíritu Santo para orar, para sanar, para libertar, ¿no? La iglesia pasó por distintos periodos, algunos periodos, ¿no es cierto?, de manifestación, que se han llamado mover de Dios, o olas, ¿no es cierto?, una ola, un mover del Señor, o avivamientos, avivamientos que han surgido a través de la historia con el obrar y el mover del Espíritu Santo. La obra muy grande, ¿no es cierto?, el avivamiento muy grande que se desató sobre todo el mundo, ocurrió allí en Estados Unidos, allí por 1900, 1901, 1906, bueno, de allí está el famoso avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, ¿no? Pero hubo distintos periodos, también hubo otros periodos de sequedad, de frío, falta de fuego, falta de vida, sin obrar, sin dependencia, sin darle lugar al Espíritu Santo, como ocurre quizás hoy en muchas iglesias en Europa, donde quizás fue cuna, fue, ¿no es cierto?, un centro, desde allí donde se soltó, digamos, ese obrar, donde hubo tremendos siervos evangelistas que conmovieron naciones, pero de pronto hoy, quizás ellos hoy necesitan una visitación del Espíritu Santo. Quizás no tienen la libertad que quizás nosotros tenemos por estos lados en Latinoamérica del Espíritu Santo, ¿no? La forma de orar, de congregarnos, de servir, de hacer trabajo, bueno, ese mover tan lindo, ¿no es cierto?, que no es muy común, no es muy habitual en muchas partes del mundo, ¿no? Es más, podríamos decir, ¿no es cierto?, en algunos lugares, tengo algunos apuntes aquí, ¿no es cierto?, quizás son muy técnicos, tienen mucha técnica, uno ve algo bien armadito, tienen ciertas estructuras, pero una buena organización, quizás cuando tengan que decidir, la piensan mucho, elaboran, buscan, pero mucho puramente humano, han dejado de lado, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, para que les hable, para que los guíe, para que les ayude, ¿no? Y eso es lo que se ha vivido, ¿no?, en que muchas cosas quedó allí con esa estructura y que ha quedado un poco afuera el Espíritu Santo, su manifestación, su guía y su poder, ¿no? Como uno puede ver, uno leyendo, y qué lindo que podamos leer, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos, donde podamos ver entre tantos milagros, salvación y experiencias, constantemente vemos al Espíritu Santo obrando, hablando, guiando a la iglesia del Señor, ¿no? Quizás muchos en distintos periodos, por ejemplo, enseñaron que los milagros, que las manifestaciones, que el hablar en lengua, solo era para los tiempos de Jesús y los apóstoles.
y que hoy eso ya no es necesario, que eso ya no ocurre. Sí, lamentablemente es así, muchos no creen, ¿no es cierto?, en la manifestación, ¿no?, y el obrar del Espíritu Santo, ¿no?, y dice, bueno, esto fue para esa época, fue para ese tiempo, nada más, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice que el predicar o el mensaje del Evangelio va acompañado con señales. Cuando uno va y predica, y hasta ahora tenemos la misión de predicar, Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, pondrán su mano y hablarán en nuevas lenguas. Es decir, son señales que acompañan a la prédica del Evangelio. Es decir, está ahí el Espíritu Santo respaldando para sanar, para libertar, como parte del poderoso mensaje del Evangelio y el poder de Jesucristo, ¿no? Es decir, que no se ha terminado. Dios ha levantado ministerios a los cuales le ha dado capacidad, unción y poder para que mediante ellos el Señor les ha dado ese ministerio de liberación, ministerio de sanidad, le ha dado la fe para creer por milagros, señales, prodigios, ¿no? Es decir, está vigente, está presente, ese Espíritu Santo. Y por otro lado, ¿no?, están aquellos que han enseñado que al recibir a Jesús en nuestros corazones ya estamos completos, que no hace falta un bautismo, no es necesario un bautismo, que ya estamos completos en el Señor, pero que en esta mañana decimos no. Bueno, es importante recibir a Cristo, pero aquí vemos cómo es necesario que nosotros seamos llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Así que un poquito así, viendo este resumen o mirando un poco acerca de la importancia de lo que tenía el Espíritu Santo en la iglesia, nosotros a través de la historia, ¿verdad?, hemos visto tantas cosas tremendas y maravillosas. Pero hoy, ¿cómo estamos hoy? Todos tenemos al Espíritu Santo, hemos sido bautizados, todos hablamos en las lenguas, todos estamos renovados, hablamos, hay manifestación del Espíritu Santo, libertad, sanidad, gozo, paz. Bueno, porque para eso el Espíritu Santo. Por eso decimos, sin el Espíritu Santo no hay nada. Porque el Espíritu Santo es necesario para el mensaje, para la prédica. Porque no son mis palabras las que lo van a convencer. Va a ser el Espíritu Santo que va a usar el mensaje, va a usar la palabra, pero el Espíritu Santo es el que va a traer convicción a las vidas. El Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo va a despertar la fe. El Espíritu Santo es el que puede traer nueva vida, regeneración a la persona. El Espíritu Santo es el que puede producir los frutos, el que puede producir una vida de santidad. ¿Se da cuenta? Es decir, no hay nada. Todo es obra, producto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hoy nosotros tenemos que vernos hoy en este tiempo de la historia. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo estamos y qué podemos esperar? Bueno, creo que todos hemos escuchado y siempre, y es un clamor para los tiempos difíciles que nos tocan vivir, que estamos esperando la lluvia tardía. Usted quizá ha escuchado muchas veces la lluvia temprana, la lluvia tardía. Sí, esa lluvia que es tan importante y necesaria para el campo, para las cosechas, para que esa lluvia temprana cuando se siembra, pero esa lluvia tardía para cuando se va a cosechar. Y eso es lo que se está esperando, eso es lo que Dios habló, que venga una lluvia tardía, para que ese fruto no se eche a perder, para que no se seque, para que se desarrolle, crezca y madure, para que esté listo para la gran cosecha, cuando Cristo venga. Por eso, antes de que la venida de Cristo se anuncie y se dice, va a venir un gran mover de Dios, un gran avivamiento. Eso es lo que estamos orando, eso
es lo que se está esperando. Pero más allá de a nivel mundial o general o a nivel iglesia, qué importante es que cada uno lo podamos tomar para cada uno de nosotros y poder decir en forma personal, ¿no es cierto? Señor, avívanos. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Tú eres la iglesia, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, tenemos una misión, tenemos una función y bueno, tenemos que estar llenos de su gracia y llenos de su poder. Que Dios les bendiga ricamente. Y ahora tenemos un breve intermedio, ¿sí? Tenemos un intermedio donde vamos a estar haciendo algunos comentarios y anuncios. En primer lugar, lamentamos esta semana tan encerrada. Hemos lamentado tanto no poder festejar el 25 de mayo. No sé, nos faltó muchas cosas. Pero bueno, Dios dirá, algunos nos llamaron cobardes, Algunos nos llamaron cobardes por no hacerlo, pero estaban divididos las opiniones y yo creo que todos ustedes entendieron y todos los grupos entendieron que no era factible, que mejor pasar para otro momento. Eso no quiere decir que seguimos creyendo por la provisión del Señor para nuestro campamento y para todo lo que tenemos que hacer por delante. Sí, porque tenemos muchas cosas hermosas para hacer. Recién terminamos este congreso de mujeres que tuvo una repercusión internacional grandiosa. Nunca la esperábamos. Ayer miraba en YouTube, solo en YouTube tuvimos casi 4.000 visitas. Realmente el Señor nos ayudó a bendecir a muchas hermanas y espero que las hermanas locales también hayan sido bendecidas. Agradecemos la participación de todas las pastoras, que fue tan lindo poder juntas llevar adelante este congreso. Ayer tuvimos un tiempo de oración maravilloso a las 12. Espero que todos estuvieron prendidos a la radio, porque no lo hicimos por este medio de YouTube, sino solamente por la radio. Y bueno, fue en audio y cada uno de los pastores que pudo participar estuvo orando por un aspecto de esta pandemia y de lo que estamos pasando en esta patria argentina. Hemos dicho, viva la patria, pero que Dios la ayude. Así que, aunque fue un 25 de mayo atípico, igual pudimos tener algo tan especial como es la oración por nuestra patria. Y nos extendemos a lo que está adelante, porque para ello queríamos hacer este esfuerzo del 25 de mayo, porque dentro de 2 semanas, sí, nada más que 2 semanas, del 7 al 10 de junio, vamos a celebrar nuestro 66 aniversario. 66 aniversario de la Iglesia del Movimiento Cristiano Misionero en Mar del Plata. Y claro, tenemos que hacer una linda celebración, tenemos que hacer una escenografía, vamos a hacer una torta, vamos a tratar de ver cómo podemos soplar las velitas. Bueno, hay muchas cosas que tenemos en el tintero y que en estos días estamos para decidir, para comentar. Así que aceptamos los comentarios de todos los Timoteos. Si usted tiene una brillante idea, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos, algunos dicen que nos van a volver a encerrar, otros dicen que no. Bueno, solo Dios sabe qué va a pasar con todo esto. Pero no importa lo que suceda, nosotros el aniversario lo vamos a festejar igual. Igual vamos a estar juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor y dándole gracias porque hasta aquí nos ayudó el Señor. También vamos a estar transmitiendo estudios y palabras para que usted retransmita en los grupos, hermanos. Hoy es importante que cada uno vele por su grupo. No nos podemos reunir.
muy pocos se están pudiendo reunir, pero a través de estas redes usémoslas para la gloria de Dios. Muy bien, estamos confiando en la provisión del Señor. El apóstol Pablo dijo, no hablo porque me falta nada, y no falta nada en este momento. Se están pintando todos los bancos del templo a nuevo. Sí, para que cuando podamos volver a abrir nuestras puertas, tengamos el templo pintado, paredes, techo, escenografía y todo lo que haga falta aún para transmitir en este aniversario. Así que se está trabajando mucho, por eso apreciamos su ofrenda. Por eso apreciamos su ofrenda del templo. Sí, esa ofrenda que damos cada vez que vamos al culto, porque cuando habla al pueblo le dice el diezmo y la ofrenda, o sea, dos cosas aparte. Gracias a Dios por la fidelidad de cada hermano en los diezmos, podemos decir como casa pastoral, el Señor nos está sosteniendo. Y a la iglesia también. Pero queremos bendecirlo diciéndole y exhortándole, lo hacemos hoy porque es miércoles, ¿verdad? Y estamos los íntimos. Sea fiel con sus diezmos y ofrendas, que Dios lo va a recompensar. Así que oramos por este tema. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Oh Dios, porque hasta aquí nos has sostenido en medio de la pandemia, sin tener reuniones, sin poder congregarnos, sin poder hacer esfuerzos. Pero, oh Dios, hemos visto tu provisión maravillosa día a día y sabemos que el que no ha fallado hasta aquí no va a fallar jamás. Por eso, Padre Santo, pedimos que bendigas a cada hermano, cada hermana, que con fe, con agradecimiento a ti está ofrendando, ahora está apartando esa ofrenda, quizás como la viuda de lo poquito, de lo único que tenía, quizás algunos apartando su diezmo y diciendo voy a ser fiel a Dios, creyendo que este mes me alcanzará. Por eso en este momento bendecimos a cada hermano y a cada hermana, bendecimos a cada familia, que en ningún hogar falte nada, porque tú nos has dado la promesa que dad y se os dará. Y Señor, te estamos dando a ti y tú no nos abandonarás. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Nueva Vida en Cristo. Hoy, clase número 9. ¿Cómo es esta clase? Llamado a la santidad. Antes habíamos estado viendo el proceso del perdón, hoy vamos a hablar del proceso de la santidad. Primero tenemos 3 afirmaciones que las vamos a estudiar, pero antes de eso, déjenme contarles una historia. Un predicador que había ido a una iglesia nueva, un joven predicador, había ido a dar un sermón. Al regresar hacia su casa, sube al transporte público y se da cuenta que por error el chofer le había dado el vuelto incorrecto, le había dado una suma mayor a la que le tenía que devolver. Cuando él se siente en el asiento y se percata de esto, piensa, a la compañía de transporte no le va a hacer diferencia estas monedas. Pero en su interior una voz punzante le decía, tengo que devolverlas porque esto es lo que corresponde. En ese momento él se levanta, va y habla con el chofer y le dice, esta moneda es suya, esto me lo dio de más. El chofer dice, me alegra, pastor, poder ver esta actitud en usted. Yo estaba escuchando su predicación y quería ver si su vida reflejaba lo que usted enseñaba. ¿Cuál es la moraleja o el pensamiento de esta historia? Que siempre estamos bajo escrutinio. Por eso nos conviene vivir en santidad. Vamos al capítulo 9. Tenemos 3 afirmaciones de las cuales tenemos que encontrar el verdadero falso. La primera afirmación es: puedo vivir en santidad y pecar a la vez. El pecado es todo lo que nos aleja a Dios y por el contrario, la santidad es lo que nos acerca a Dios. No hay santidad si hay contacto por el pecado.
Así que la primera afirmación sería falsa. La segunda afirmación es: Dios me llama a ser santo porque Él es santo. La naturaleza de Dios es la santidad. El llamado de la iglesia, que debe parecerse a Cristo, es el llamado a la santidad. Así que la segunda afirmación es verdadera. Llegamos a la tercera. La tercera afirmación: para vivir en santidad debo hacer cosas buenas. La santidad es mucho más profundo que nuestras acciones, pero a través de nuestras acciones se nota nuestra santidad. Por eso es que la tercera afirmación también es verdadera. Pero también quedamos a disposición para que la lea, para que la comparta y para que nos comparta cada una de las reflexiones que usted pudo hacer sobre esto. El primer punto de este estudio es el llamado a ser santos. ¿Por qué el apóstol Pablo en Filipenses y en muchos otros lugares de la Biblia los llama a los cristianos santos? Porque esta es la nueva posición que tenemos en Cristo. Ya no estamos más atados al pecado, ya no estamos más atados a la muerte. A partir de ahora estamos caminando en y para santidad. 1 Corintios 1:2 nos habla de que Cristo nos ha santificado y Él nos ha dado un llamado a ser santos. Esta es nuestra vocación, este es el lugar hacia el que vamos, este es el camino que nosotros debemos elegir tomar. El camino de caminar hacia la santidad. Vamos a leer tres afirmaciones o tres pequeñas declaraciones que nos hablan de qué es la santidad y cómo nos afecta. La primera dice así: es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Dejar el pecado y entregarnos a Dios. Pareciera que es la misma cosa, pero en realidad son dos procesos que se convierten luego en uno. Primero es acercarnos a Dios, es dejar nuestra naturaleza humana pecaminosa, caída, y acercarnos a Dios. Pero también es dejar nuestra relación con el pecado, nuestra relación con lo que nos hace mal, nuestra relación con los que nos está dañando. La segunda es una característica propia de Dios. Ahí tenemos un texto en 1 Pedro 15:16. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Quiere decir que Él es el más apartado del pecado de todos nosotros. Es el que está más lejos del pecado, es el que tiene menos contacto con Él. Al ser Dios santo, esto impide que nuestro pecado entre a su presencia. Por eso muchas veces encontramos impedimentos. Y de aquí la tercera declaración. Es una característica que nosotros podemos tener de Él. Hay algunas características que son de Dios y que nosotros no las vamos a tener. Por ejemplo, ser omnipotente. Pero hay otras características de Dios que nosotros las podemos tener. Y la santidad es una de ellas. Usted y yo como cristianos hemos sido llamados a santidad. Leemos 1 Pedro capítulo 1, versos 15 a 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Santo es Dios. ¿Podré yo ser santo? Es la siguiente incógnita en este punto. Sí, porque Dios no me va a pedir algo para lo que yo estoy incapacitado. Él no es un Dios que se va a burlar de mi incapacidad, sino que todo lo que me va a pedir es lo que yo soy capaz de lograr. ¿Viven todos los cristianos en santidad? Es la pregunta del punto número 4. Y esta es una charla muy profunda que tenemos que tener con nosotros mismos. Porque nos gustaría decir que nuestra vida es una vida santa, recta y perfecta delante de los ojos del Señor. Pero quizás esta santidad no refleja nuestra realidad cotidiana. Por eso es que quizás la respuesta a esta pregunta es no. Pero no un no mirando a los demás cristianos, sino un no mirándonos con franqueza en nuestro interior. ¿Por qué no todos los cristianos viven en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas.
Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7 dice que es necesario dejar la fornicación y la inmundicia. Pero también hay otras cosas que tenemos que dejar, y aquí nos invita a hacer una lista o por lo menos mencionar algunas. Es importante que seamos sinceros y en esta lista anotemos las cosas con las que nosotros aún estamos luchando, para que el Señor pueda venir en nuestra sinceridad a auxiliarnos de nuestra necesidad. Vamos a la segunda parte. Ya vimos lo que es la santidad y que hemos sido llamados a ser santos. La siguiente etapa del estudio es cómo podemos vivir en santidad. Para perfeccionar nuestra santidad hay que limpiarnos de toda contaminación y perfeccionarnos en amor. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo es que nos limpiamos de la contaminación? La contaminación es algo que existe, que está en la naturaleza, que está rodeándonos constantemente. ¿Y cómo nos limpiamos de ella? Nos limpiamos alejándonos de cada cosa que nos impide nuestra comunión con Dios. Y llenarnos de amor es fácil. El amor no nace en nosotros, sino de nuestra comunión con Dios. Pregunta número 7. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Primera de Juan 1:9 lo explica con tanta maravillosidad. Pero puedo decirles que Él nos perdona, y no solamente nos perdona, sino que también nos limpia. Vamos a leer un pasaje más, y este es el Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que debemos cuidar? Debemos cuidar nuestro corazón. No solamente el músculo que está dentro de nuestro pecho latiendo, que es importante, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que alejar de los estreses demasiado de la vida cotidiana, pero nos está hablando del asiento de nuestras emociones, de nuestra alma, de nuestra parte anímica. Tenemos que cuidar que nuestro ser interior no se desgaste. ¿Qué sugerencias nos da la Biblia para cuidar el corazón? El punto 9 nos habla en dos textos, en Salmo 119:11, que nos habla de guardar y conocer su palabra. Guardar quiere decir atesorar. Atesorar, tenemos que leer la Biblia, ir aprendiéndola, ir conociéndola durante estos estudios. Todos los días tenemos un texto bíblico para aprender, que es bueno que vayamos guardando estos en nuestro corazón. Y no solamente guardarla, sino conocerla, no solamente como un almacenaje, sino como una práctica de vida. La Biblia es hermosa para leerla, pero es más hermosa para vivirla. Y vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? Es una vida que está puesta en las manos del Señor para servirle, para seguirle. La santidad no va a venir a mi vida nada más como un souvenir. La santidad va a cumplir un propósito en mi vida, y ese propósito es el de glorificar y exaltar a Dios. Y después de recibir tanta palabra del Señor, nos tenemos que despedir. Nos despedimos con algunos hasta el viernes, porque el viernes tenemos la clase de segundo nivel. Estamos estudiando el segundo nivel, estamos estudiando el manual para el liderazgo del siglo XXI. Tenemos una cantidad hermosa de alumnos. Y los del primer nivel, espero que estén siguiendo el primer nivel que damos a las 6 de la tarde del día miércoles. Si no lo pudo ver, queda en YouTube y puede verlo diferido. Que Dios les bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones de parte del Señor.